Es el tiempo del centro del país. Vaya vista que tenemos en ese momento de la tirolesa que ya nos decía Blanca Cepeda, es la más larga o de las 5 más largas que hay en el planeta Tierra. Así es como estamos recibiendo en ese momento desde Acapulco nosotros, él en la Ciudad de México, Arturo Sánchez Gutiérrez, decano de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, y quien nos ayuda a mantener la vista fija en la cuestión política y electoral en la agenda nacional. Arturo, te saludo desde Acapulco, Guerrero, y me gustaría también preguntarte así de entrada, Arturo, hace 25 años exactamente en el asesinato de Luis Donaldo Colosio, ¿qué México vivías tú? ¿Qué México estabas contemplando? ¿Qué actividad tenías hace 25 años? ¿Dónde estabas? ¿Cómo veías todo? Muy, muy cuesta arriba, ¿no? Una tragedia para lo que pasó en la política, en la cuestión humana, para el tema familiar, pero muy, muy movido y muchas cuestiones, el ZLN, lo que venía después con el asesinato de José Francisco Ruiz Massieu, el error de diciembre, vaya año, ¿no? Bueno, mi querido Jaime, fue un año realmente muy complejo en todos sentidos. De hecho, empezó la situación desde el propio destape de Luis Donaldo Colosio en todas finales de 93. Tú recordarás, bueno, no sé si tú recuerdas, pero yo sí recuerdo muy bien, que fue la primera vez que un destape del PRI fue cuestionado por otro de los candidatos. Manuel Camacho públicamente hizo una declaración de que pues no estaba de acuerdo con el nombramiento de Luis Donaldo Colosio como candidato. Esto generó una tensión importante, tuvo que salir no se llamaba jefatura de gobierno del Distrito Federal, era regente de la ciudad. Lo hicieron secretario de Relaciones Exteriores porque estaba en contra de la decisión que había tomado Carlos Salinas de nombrar a Luis Donaldo Colosio como candidato a la presidencia de la República. Y fueron días de mucha tensión porque, como tú te recuerdas, también eran los últimos años de un presidente muy polémico. Había hecho grandes cambios, había hecho grandes cosas. Salinas tenía todo el poder, era un hombre muy poderoso todavía en ese momento y pues se esperaba que todo siguiera así. Pero viene el Ejército Zapatista de Liberación Nacional que arranca la guerrilla, le llamábamos entonces en Chiapas, con el subcomandante Marcos, y también arranca el 1 de enero el Tratado de Libre Comercio de 1995. También. Entonces eran como que un conjunto de situaciones en donde se esperaba que las cosas siguieran para bien, pero la guerrilla en en Chiapas nos mete en una situación completamente inusual. El ejército atacado, militares muertos, en fin, y esto empañó mucho desde el principio del arranque de la campaña de Luis Donaldo Colosio. Entonces empezó desde el principio con la sombra de Manuel Camacho en primer lugar por el haber cuestionado su candidatura y por el Ejército Zapatista. De hecho, la campaña formalmente no empezó. Y con un dato adicional, en ese contexto, el presidente Salinas nombra justamente a Manuel Camacho como el comisionado para la paz en Chiapas. Entonces, pues parecía que estaba volviendo a empoderar a que pues había querido ser candidato a la presidencia y que no había podido, y mientras la campaña de Colosio pues no subía. Así que enero y febrero de ese año nos la pasamos en un estado bastante enrarecido. De hecho, se rumoraba mucho que Luis Donaldo iba a renunciar, al grado de que el presidente de la República tuvo que hacer un discurso en algún lugar diciendo: a ver, señores, no se hagan bolas, el candidato es Luis Donaldo Colosio. Y ese no se hagan bolas como que tranquilizó las cosas, dejó un poco en orden toda la situación, pero siguieron una serie de especulaciones sobre qué iba a pasar y si en efecto esto ya había generado una distancia entre Salinas y el propio Colosio. Muchos priistas decían que pues, tenía que renunciar a la candidatura, que tenía que hacer una cuestión. Y en esas estábamos cuando pues viene la tragedia el 23 de marzo. A las
5:10 más o menos de la tarde, es baleado en 2 ocasiones. A las 19:45 de la noche es declarado muerto el candidato. El presidente Salinas ya había mandado a sus médicos y a todo su equipo a Lomas Taurinas para determinar qué iba a hacer, y entonces empezamos a vivir otra situación demasiado tensa. Atrapan a Aburto, desde luego, pero vienen los cuestionamientos de que si era un candidato, un asesino solitario, que si había habido una conspiración. Se ve y se ve y se ve en televisión muchas veces el video en el que es asesinado Colosio. Se habla de cómo se iban moviendo toda la gente cerca de Colosio para permitirle a Aburto entrar y hacer el disparo. Otros dicen que eso pues no era posible. Luego vienen muertes de gente cercanas a la seguridad de Aburto, de Colosio en esos días. Entonces hay todo un ambiente muy enrarecido. Incluso el otro debate que también estábamos viviendo con mucha atención es, bueno, ¿y ahora quién va a ser el candidato del PRI? Y como tú sabes, la ley establecía que para ser candidato a la presidencia te tenías que haber separado de un puesto como del gabinete con una anticipación de 6 meses, y nadie lo cumplía. El único que cumplía ese requisito era Ernesto Zedillo Ponce de León. Por ejemplo, Pedro Aspe, no, porque pues era secretario de Hacienda, no se había retirado a tiempo. En cambio, Ernesto Zedillo sí, porque era parte del equipo de la campaña de Colosio. Y en ese sentido, bueno, pues sí fue una etapa muy tensa. No había mucha claridad de lo que iba a pasar. Los candidatos de la oposición suspendieron sus campañas, pero pues las campañas se dio entre esta negociación con la guerrilla y al mismo tiempo pues levantar una nueva campaña para el PRI, cosa que se logró, y logró muy bien el nuevo candidato Ernesto Zedillo. Pero Ernesto Zedillo, bueno, empieza una campaña con los primeros debates de aquel entonces que no teníamos claros, y con una situación de dolor, y ciertamente con un PRI pues agraviado, y con un ambiente de temor. Fue un año en el que se dice mucho que el voto del miedo fue el que hizo que Zedillo ganara con una votación realmente muy alta, y una participación electoral también muy alta, porque como que había que demostrar, yo creo que era el sentimiento de que la democracia y no las balas eran el camino para hacer el cambio en México. Y bueno, esto, tú recuerdas también, era la primera elección presidencial del entonces IFE, Claro. que estaba finalmente por primera vez organizando una elección presidencial con estas características. Entonces sí era un ambiente muy raro. No teníamos redes sociales, no había el uso tan profuso del celular, entonces la información circulaba a medias y con un ambiente de tensión muy fuerte. La elección finalmente sale muy bien. Gana con mucha claridad el presidente Ernesto Zedillo, pero viene esta tensión todavía entre hasta dónde iba a mantenerse la misma política que se había diseñado cuando Colosio era candidato. ¿Recuerdas tú aquella frase importante de Zedillo de que había que mantener una sana distancia entre el gobierno Exacto. y el partido? Y esto, bueno, genera también entre los priistas un ambiente de desazón. Digo, bueno, pues se supone que seguían en el poder, que era la fuerza del presidencialismo, pero ya desde antes se había un poco cuestionado en el mismo PRI la conveniencia de seguir con un presidencialismo tan fuerte, y había que abrir un poco la vida democrática en el país. De hecho, era parte de los debates que se tenían cuando se estaba negociando el Tratado de Libre Comercio. Por eso fue un año muy intenso, y lo que tú recuerdas ahorita, todavía después, la muerte de Luis Massieu, que era representante del PRI en el Consejo General del IFE, entonces, ¿Sí? y entre otras puestos, dirigente importante del partido, y que tenía que ver con una relación con la familia de Carlos Salinas de Gortari, y todo este escándalo que, bueno, genera sin duda
más enrarecimiento, hasta que finalmente se empiezan a normalizar las cosas. Cuando Zedillo toma el poder, empiezan a hacer acciones claras de promoción económica. Pero incluso, Arturo, termina en la cárcel el hermano de Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas de Gortari se va a esta huelga de hambre. Inicia muy complejo el gobierno de Ernesto Zedillo. Y con el error de diciembre. Exactamente. De 1994, que mete otra vez a México en una tensión política muy fuerte y al mismo tiempo en una situación económica muy difícil. El 95, que fue el año difícil, empieza otra vez con una crisis económica fuerte, con el peso devaluándose, con tensiones económicas, en medio de este desazón político. Por eso el asesinato de Colosio lo recordamos no solo como un asesinato, como un hecho aislado, público y todo, sino que forma parte de muchas cosas. Exactamente, y todo este cambio que estaba viviendo el país en ese momento, bueno, que finalmente lleva a los cambios políticos posteriores que ya conocemos. Pues Arturo, qué gran visión nos diste desde hace 25 años y algunos años antes hasta ahorita, por todo lo que hemos pasado y por todo lo que ha pasado la democracia mexicana. Arturo, te abrazamos y te deseamos un extraordinario domingo, y la próxima semana aquí te esperamos. Muchas gracias, saludos a todo el auditorio y pásala bien allá en Acapulco, que seguramente tendrás un solecito muy sabroso. Estamos haciendo un esfuerzo para hacerlo, mi querido Arturo, y lo conseguiremos. Gracias, Arturo, te abrazamos. Vamos a ir a una pausa comercial, son ya las 8:27, estamos de vuelta.